noches, señora. ¿Cómo está, señor? Estamos arrancando otro Frente a Frente aquí por las pantallas de Unión TV en esta linda noche de miércoles. Ya es 28 de enero del año 2026. Dijo presente la lluvia. Todavía queda algún vestigio de la lluvia en esta ciudad del área metropolitana, donde apenas se echa a llover, nuestros barrios, nuestras calles se convierten en verdaderas palanganas. Hay que decir, por lo tanto, una jornada que se complicó ya después del mediodía con la aparición de la lluvia en gran parte del área metropolitana. También hay que decir que en el interior del país cayó muy fuerte la lluvia, en algunos puntos alejados también en la capital, así que le enviamos mucha fuerza a la gente que habrá sufrido de alguna manera este temporal. Vamos a hablar de vuelta de política hoy. Nos acompaña, realmente para mí un lujo charlar con él, una de las mejores voces a la hora del debate a nivel político, en cuanto a lo que podamos debatir en la actualidad, y ni qué decir la memoria del pasado. El doctor Euclides Acevedo. En periodismo se acostumbra a poner en el zócalo, cuando una persona ocupó muchos cargos, se pone el último cargo para hacer justicia, y el último cargo es el de Relaciones Exteriores, aunque para mi gusto tuvo mucha notoriedad como ministro del Interior en un momento crítico, el de la pandemia, donde, doctor, tuviste que echarle uso a tu coloquial yo para instruir y para hacer que la gente se quede en casa, ¿verdad? Doctor Euclides Acevedo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a vos por la invitación. Bueno, este es un programa álgido. Sí. Sobre todo por los últimos acontecimientos mediáticos que provocaste, por suerte. ¿Por qué? Porque el debate hay que provocarlo, y no hay que temerlo, y tampoco hay que satanizarlo. Y quienes lo hacen carecen del suficiente pensamiento crítico y la tolerancia, que son elementos fundamentales para la fortaleza democrática. De modo que ese amigo ayuda. Doctor, ya que tocas el tema, no estaban los planes de hablar del tema. De hecho, no hay, mira, acá esto está limpio, no hay acá ninguna pregunta, nada. Acá nadie me va a quitar una pregunta, esto es solamente para apurarme cuando me paso en el tiempo. No, pero tampoco estaba previsto hablar del tema, pero cuando ocurren estas cosas, ¿cómo se analiza? Vos tenés la posibilidad de analizar sociológica, políticamente, mediáticamente, comunicacionalmente, porque también hoy ejercer el rol de comunicador en el amigo Canal América Paraguay. ¿Qué pensaste de todo esto que ocurrió? ¿Y quién ganó y quién perdió? No, acá creo que sería muy irresponsable decir quién ganó o quién perdió. En un debate el que gana es finalmente el ciudadano, que es el escrutador natural de los protagonistas. Sí. Los protagonistas en el mundo de la comunicación buscan siempre la aprobación o la desaprobación del ciudadano. Él es el que escruta, él es el que finalmente dice cuál se gusta y cuál se gusta. De todas maneras, creo que lo importante es que se desató una especie de alboroto desde distintos ángulos. Y creo que eso está bien, y por lo menos, yo no sé si te prestigia o te desprestigia. Lo que sí te pone en un rol que es muy importante en el campo de la comunicación, que es justamente la administración del conflicto con un criterio racional y sobre todo con rigor conceptual, que creo que te caracteriza a vos. Y bueno, finalmente el entrevistado tiene la libertad de administrar su tiempo y su lenguaje. Sí, mira, mi idea no era lo que me evalúas a mí, sino más bien a José Fernando, si él ganó o perdió. Pero ya que lo hiciste, doctor, yo creo nomás que por dos cuestiones me quedé callado. Primero, porque entiendo que mi rol acá es preguntar, preguntar y preguntar. Y lo segundo, incluso si me hubiera puesto en el rol de debatir profundamente, lo que no quiero es hacer lo que le criticábamos al electronismo. O sea, censurarle al invitado porque vean que hay gente que me planteó eso. ¿Por qué no le hiciste callar? ¿Por qué le hiciste reafirmar lo que ya te dijo? Era una barbaridad. Porque sería hacer lo mismo que le criticábamos al electronismo. Y opino lo mismo la gente que pide la cabeza de este muchacho al frente de las NEAES. O sea, ¿cuál es la diferencia? Por eso te decía que no hay que satanizar. Mira, yo acá voy a tener que sufrir una suerte de traición subjetiva. ¿Por qué? Yo fui preso político. Sí. Estuve perseguido, estuve torturado y estuve prisionero casi 3 años. Entonces, mi observación va a ser siempre contaminada por este antecedente. De todas maneras, independientemente de que esto desató
una discusión en términos generales. Creo que su intervención fue desacertada, desafortunada e inoportuna. Pero, repito, no se tiene por qué satanizar a nadie, precisamente por lo que acabas de decir. Nosotros no podemos proscribir el pensamiento. Totalmente. Y si uno no está de acuerdo, pues debatamos. Pero nunca decir, ¿sabe qué? No, no. Doctor, ¿cómo contaste esta experiencia tuya de haber sido, te violentaron tus derechos más básicos, tus derechos humanos en la época de la dictadura? Vos sabés que varios invitados acá me hicieron una especie de segregación de víctimas de la dictadura y plantean que solamente el que le jodía al régimen era torturado. O, por ejemplo, hablan de la amenaza que sentía la derecha en ese momento con el Plan Cóndor de decir, no, tenemos que exterminar cualquier intento comunista subversivo, de lo contrario vamos a perder la hegemonía en la región. Y ahí yo le pongo el ejemplo. Te quiero preguntar en qué parte vos te pones, entre lo subversivo o, por ejemplo, lo que yo le dije ayer nomás a Hugo Nelson Vera, Augusto Roabato no era ningún peligro para el régimen y terminó fuera del país. Sí. El caso de Roabato es un caso muy especial, o sea, es emblemático por su naturaleza. Finalmente, Roabato fue exiliado después de mucho tiempo que estaban... Fíjate, cuando yo entré en la tercera, después de estar 57 días en investigación y haber sido torturado, el preso menos antiguo, a quien encontré en el calabozo de la tercera, tenía 11 años de prisión. ¿Te acuerdas el apellido? Sí, por supuesto, era bueno, el más viejo era por supuesto Antonio Maidana, Mira. Ananías Maidana, Claro. y el más recluta era Cardoso, ¿verdad? Y estaba el ingeniero Báez, o sea, estaban ¿Y a vos 11 por qué te espectros. llevaron, doctor? A mí me llevaron, hasta hoy yo no sé muy bien por qué, pero me acusaron a mí de pertenecer a un movimiento insurreccional que tenía que matarle nada más y nada menos a Stroessner frente a la Recoleta. En ese grupo estaban los hermanos Ramírez Villalba, Amílcar Oviedo, Carlos Mancuello y Wagner, que fue senador liberal. Luis Alberto Luis Wagner. Alberto Wagner. Bueno, la verdad de las cosas que ellos finalmente me salvaron a mí, porque cuando después de la tortura yo fui llevado junto a Pastor Coronel y estando ahí los exponentes del Servicio de Inteligencia Militar, encabezado por el general Alejandro Fretes Dávalo, Pastor Coronel le hace llamar a Amílcar Oviedo, a Carlos Mancuello, que venían como esos espectros, parecían hombres que salían de Treblinka o de Mauthausen. Y Pastor Coronel dice, ¿usted le conoce a este señor? Y sí, le conozco, dicen, dirigente febrerista. ¿Y tuvo algo que ver con ustedes? No tuvo. Pero usted pues dijo que él estaba mezclado. Dijo, pero por fruto del tormento yo tuve que citarle a él. Bueno, gracias a eso yo me salvé de que se me aplicara lo que se le aplicó a ellos, que es la ley de fuga, porque un año después ellos desaparecieron y nunca más volvieron. Hasta hoy no se sabe dónde están. ¿Cómo le llamaban la ley de fuga? La ley de fuga, eso que le mataron y que quiso escaparse. Mópico, J. y de dónde se iban a escapar era imposible. Sí. Bueno, yo lo tenía enfrente a ellos después de que se aclaró todo esto. Yo estaba en un sobrado, yo estaba en un calabozo donde apenas se los veía. Y Amílcar Oviedo y Carlos Mancuello se saludaban con sus esposas que estaban ahí abajo, con unos recursos de una ternura increíble, se mandaban besos. Mira. Por supuesto, Marcelo nació en Emboscada. O sea, cuando yo, después de mi tránsito de estar en investigaciones, haber estado en la tercera, haber estado en Tacumbú, cuando yo me voy a Emboscada, le encuentro ya a Marcelito. Mira vos, doctor. Doctor, esto que hace José Fernando Duarte, porque cuando yo le pregunto, aparte quiero aclarar una vez más que estábamos hablando de temas varios y hay una dinámica final donde yo le muestro al invitado varias fotos, voy a hacer lo propio también contigo hoy, y él me responde lo que me responde, yo le doy dos ventanas para salirse del tema. Cuando él habla las bondades del régimen de Stroessner, yo le digo, pero también mató gente, torturó gente, y ahí él sale con el menos que el régimen liberal y cita un trance de la historia. Le vuelvo a tirar otra salvavidas que cuando le digo, pero le ponemos dictador en su lápida, y él dice, no, para mí fue un presidente constitucional. Al día siguiente, lejos de lo que hizo Fernando Lugo, cuando él, creo que vos estabas en aquella mesa, cuando Lugo dice, en la mesa de la señora Mina Feliciano, Lugo dice, si Stroessner se retiró en el 82, era un prócer, pero Lugo termina pidiendo disculpas.
Lejos de eso, José Fernando Duarte al día siguiente se ratifica y se ratifica y dice, yo no voy a pedir perdón por decir la verdad. ¿Vos crees que él, porque también acá varios invitados pusieron en duda que él piense esto que dijo, ¿vos crees que él piensa eso que dijo o ese es un discurso que hoy, por las deudas de la democracia, puede capitalizar él dentro de la ANR? Yo no puedo bucear el pensamiento de José Fernando, pero mucha gente dice y opina que esto es un simulacro político comunicacional. Yo no creo eso, yo creo que él de repente dijo lo que pensaba, y ahí es donde yo estoy de acuerdo contigo en que no se puede proscribir el pensamiento. Hay que combatirlo, hay que tratar de destruir los conceptos, pero no la persona de quien las formula, las ideas que no podés estar de acuerdo. Yo no creo que sea una jugada política como algunos dicen. No creo, no creo. ¿Tenemos que dejarle al frente de la ANEAES? Y eso depende del Poder Ejecutivo. En todo caso, si él cree que cometió un error, pues debería él renunciar. Yo soy partidario de que la gente renuncie, no que se le destituya. Por eso es que tenemos que tratar de que la gente joven esté formada de tal suerte a no enamorarse del cargo. El cargo político es transitorio. Por eso estos que ahora que se consideran inmortales y perpetuos, hay que decirles que cualquiera de nosotros sabe sentarse en la vereda, donde el adagio árabe, el que se sienta en su vereda con paciencia, ve pasar el cadáver de su enemigo. ¿A vos te pasó con un comandante de policía cuando vos fuiste ministro del Interior? ¿De qué? Y tuviste una confrontación, te retiraste vos de la confrontación y terminaste vos firme en el cargo y tu contrincante ocasional terminó pasando frente a tu vereda. Mira, la política tiene atajos imprevisibles y al mismo tiempo extraños compañeros de viaje. Fíjate vos. Extraños compañeros de viaje. Fíjate, jueces que a mí me condenaron por la ley 209 y 294, que se inauguró con nosotros, que varios de mis compañeros ya están muertos y cuya memoria estoy obligado a reivindicarlas. Después fueron mis colegas en el Senado. O sea, yo creo que en la política suceden esas cosas. Y personas que durante el marzo paraguayo me amenazaron de muerte y terminaron siendo mis amigos. ¿Por qué? Porque en política siempre es mejor el encuentro que el desencuentro. Siempre es mejor la reconciliación que el odio. Eso sí, reconciliación nacional, sí. Olvido, nunca. 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 Doctor, en medio de toda esa tortura, destierro, tanta violencia política en la época de la dictadura, ¿cómo ustedes se imaginaban la democracia? Primero, si tenían esperanza de que caiga el régimen. Y segundo, si era eso, el siguiente comentario, ¿cómo se imaginaban la democracia? Y si hoy la democracia es como ustedes la pensaron. No, nuestra democracia era ensoñadora, nuestro dibujo era casi romántico. Sí, sabíamos que se iba a ir. Yo fui testigo de cómo el general Vernon Walter, en mi presencia, le dice al general Rodríguez, usted puede ser el nuevo líder del nuevo Paraguay o su destino será Noriega. Mira. Vernon Walter, Comando Sur. Sí. General Andrés Rodríguez, comandante del primer cuerpo de ejército, poderoso militar. Timothy Towell y Rose Blaking. Timothy Towell, embajador, Rose Blaking, jefa de inteligencia y directora de asuntos políticos de la embajada americana. Un socialdemócrata, yo, testigo y conspirador en la embajada americana. O sea, hay cosas muy extrañas que deben ser conocidas. Afortunadamente, alguien así como Roberto Paredes tuvo el coraje de escribir muchas cosas. Sí. Podés estar o no de acuerdo con lo que escribe, pero tuvo el coraje de firmar la cosa que él piensa o que él vio, que él entrevistó, etcétera, etcétera. Nuestra historia es todavía muy cercana. Nosotros fuimos preparados para la libertad, por eso nos encantó la libertad, la reconciliación, la constituyente, y los poderes fácticos se aprovecharon de la coyuntura para robar, para tener más dinero y para hacer que Stroessner se haya ido y no el estronismo como cultura, como ejercicio del poder político. Esa frase, se fue Stroessner pero no el estronismo, se puede aplicar todavía hoy. Sí, señor, porque el pensamiento de proscripción de la libertad todavía está vigente. Y fíjate vos, la degradación política que hoy notás es consecuencia, esto no es magia, esto no es arte de prestidigitación,
Esto es la consecuencia de un proceso de degradación. Pero ¿cómo si cultural. Enrique Vargas Peña dice que tenemos el Congreso más representativo? Bueno, pero escuchame una cosa. Vos sabés bien que Vargas Peña es un tipo que le encanta contestar las cosas. ¿La provocación? Es un provocador. ¿Cómo va a ser el mejor? No es el mejor. No, él habla del voto preferencial. Es lo más representativo de esta sociedad que está desestructurada, analfabeta, mediocre y resentida. Pero todo eso es consecuencia y fruto de un proceso histórico. Nosotros no podemos ver la historia como una fotografía. Esto es una película, por eso es que hay que ahora debatir justamente a la luz de la mediocridad, el resentimiento, la codicia. Finalmente la corrupción no es de ahora. Con el presidente Jovellanos, apenas terminada la guerra del primer empréstito, ya llegó peluqueado. Ya oye Huawei, oye boya, hola crédito, mojo, pea, lo mitad bolsillo de Pepe. El crédito ya vino. Ya vino masticado, o sea, no es nada nuevo. Entonces, si nosotros queremos integrar el escenario mundial que hoy día está convulsionado y hay que observarlo atentamente, sobre todo después de lo de Venezuela y bueno, lo de Gaza, lo de Sudán, todo este conflicto internacional, lo de Ucrania, tenemos que entender que si nosotros no fortalecemos nuestras instituciones, si no somos jurídicamente previsibles y no combatimos la corrupción, no le va a servir de nada al presidente Peña mostrarnos en el escaparate mundial. Claro, doctor, vos tuviste la posibilidad de ocupar, de hecho es tu último cargo en la función pública, el de ministro de Relaciones, canciller. Claro que era una época en la pandemia donde te anexaron una tarea obligatoria que era gestionar vacunas, que aparezcan las vacunas. Pero fuera de eso, una crítica que escucho que se hace mucho y reconozco que no tengo el rigor para hacer el análisis correspondiente es Paraguay no tiene política exterior. O sea, sube un presidente, designa un canciller y básicamente según las preferencias ideológicas del canciller miramos para donde miramos. ¿Coincidís con esa apreciación de que Paraguay no tiene política exterior determinada? Voy a ser benigno en el lenguaje. A mí no me gusta hablar de mis antecesores, pero nuestra política exterior es muy errática y de un alineamiento automático al eje Asunción-Washington-Tel Aviv. Asunción, Washington, Tel Aviv. Sí. Estados Unidos y Israel. Ese es un eje del que nosotros no nos estamos acríticamente, porque finalmente uno puede optar por cualquiera de los ejes, ¿verdad? Pero sacar ventaja, esa es la política exterior, es sacar ventaja para el país. Dentro del Mercosur le tenés a Lula y el Uruguay en una línea y a Milei y a Peña en otra línea. ¿Cómo vas a conseguir una armonía en el Mercosur si es que no se llega a acordar inteligentemente un proceso de integración que tiene que estar desprovisto de cuestiones ideológicas? Pero si estás muy escorado hacia un lado o hacia el otro, no funciona. Pero finalmente, para que vos veas, Lula se enfrenta con Trump. Se dicen de todo. Ahora se van a reunir en la Casa Blanca, ¿o no? Sí. Además, después Trump dice, Lula es un buen tipo. De hecho que se encontraron ya hace poco también. Sí, se encontraron, sí. Hablaron por teléfono Sí. 45 minutos. Y ahora, o sea, en la política exterior la palabra imposible no existe. Pero nuestra política exterior tiene que ser independiente, soberana, pragmática, prudente y de no alineamientos automáticos. Y como estuviste ahí, ¿cómo calificás hoy la capacidad intelectual de nuestros diplomáticos? ¿Están preparados? Existe el cuoteo político y la cuota diplomática obligatoria, pero en general, los que hacen carrera diplomática. Los que hacen carrera diplomática están académicamente preparados, pero no tienen la cintura política o las instrucciones políticas adecuadas para que su conocimiento esté al servicio de la política interior del país. La política exterior es muy importante porque refleja cómo está estructurado nuestro Estado y cómo funciona el aparato productivo, porque el aparato productivo es el que determina finalmente lo que tenemos que hacer en el mundo, y en el mundo es mercado y es comercio. Doctor, ¿tu momento más tenso de canciller? El momento más tenso fue cuando no teníamos vacunas y estábamos ante las tarifas necrológicas diarias que provocaba mucha angustia y sobre todo incertidumbre. Y fue cuando el presidente Abdo me dice convocarle al embajador de Taiwán y al encargado de negocios de la embajada americana y ponerle plazos para que se obtenga la vacuna. O si no, mostrarle este número de teléfono.
¿De quién era? Te voy a contar. Sí, mira. Vienen, hablamos, dijo, o vienen las vacunas o voy a tener que hablar a este número. Y el número de teléfono, no sé cómo consiguió el presidente Abdo, pero era el teléfono de Xi Jinping, que en ese momento había llevado una dosis voluminosa de vacuna al Salvador. Y ese fue un momento en que efectivamente se arreglaron las cosas. Vino la señora Victoria Nuland, que por entonces era la encargada para América Latina del Departamento de Estado, que me quiso traer a través de ese sistema COVAX. Sí. Y le dije, no, tráeme directo, la plata o la vacuna. Cumplió conmigo. Y cumplió conmigo algo que mucha gente se olvida y no sabe. Yo le dije a ella, dame por lo menos la posibilidad en este momento de que vendamos, aunque sea 1 kilo de lomito al mercado norteamericano. Cumplió conmigo. ¿Vos conseguiste eso? ¿Vos No me quiero decir que yo conseguí, Bueno, eso es una articuló, pedantería. articuló. Pero sí planteé eso directamente y la gente de la Organización Rural sabe. Pero esto es fantástico, o sea, esto no es para dejar pasar, esto que vos estás contando. Y primera vez que escucho, te reconozco, doctor. El presidente Mario Abdo te dice, necesitamos vacuna. Vos la habías bautizado, momento que vos la habías bautizado al encargado del mecanismo COVAX como Luis Escoto, como escroto le dijiste. A propósito te confundiste el apellido para ridiculizarle, pues estaban muy enojados ustedes, ¿te acuerdas? Sí, muy enojado. Y fue a propósito, Sí, ¿verdad? sí, Lo de escroto fue a propósito. sí. Bueno, y ahí te dice Mario Abdo, si Taiwán y Estados Unidos no nos dan vacuna, lo que te dijo es rompemos con ellos. Sí, bueno, fue una jugada estratégica del presidente Abdo y en política, en la diplomacia, a veces la presión o la cariñosa extorsión suele dar resultados. Por eso digo, si nosotros no buscamos resultados, no servimos para nada. La política exterior no es la mera presentación en sociedad, no es un debut, no es un cóctel, es resultado, es plata para el país, o si no, no se justifica. Y si no conseguían la vacuna, la amenaza era, o la cariñosa extorsión era, vamos a mirar para... Y claro, no tenemos otra opción además. ¿Por qué? Y ahí está también la sospecha del Mercosur. Sí. Ninguno de los miembros del Mercosur no nos ayudaron, salvo raptos de generosidad del Uruguay y de Chile. Pero del Brasil, después la Argentina nos prestó sus aviones para traer vacunas de Rusia. Pero ahí era sálvese quien pueda. Y los poderosos países se acumularon ellos las vacunas y no nos dejó chance para nada a nosotros. Ahí también me di cuenta que si no teníamos una línea aérea, no podíamos traer porque nuestro problema era el carguero. Si yo me convertí en un camillero, al mismo tiempo en una especie de agente de transporte de aviación para conseguir aviones que traigan las vacunas. Tu otro rol en la pandemia fue, al ser ministro del Interior, el de salir con el coloquial Yo Pará a instruir que la gente se quede en su casa. Hoy, 5 años después, o casi 6 años después, ya vamos a cumplir en marzo, aquel marzo del 2020, ¿fue acertada la decisión de cerrar fronteras, de prohibir actividades, de pedir a la gente que se quede en la casa? Absolutamente, absolutamente. Y estuve discutiendo con un doctor, con un científico que es antivacunas, que tuvo calificaciones muy duras con exponentes, sobre todo de la salud pública. Y él coincidió conmigo dentro de todo que si no se aplicaba la cuarentena, los muertos se iban a duplicar. Y bueno, tuve el papel más infeliz de la tierra, cual es encerrarle a los compatriotas. Primero le dije epitán derógame, y después le dije epitata derógame. O sea, una especie de amenaza coercitiva del Estado. Y esa fue una labor muy ingrata. No me permitió a mí aplicar política criminal. Es cierto, disminuyó el delito. ¿Por qué? No porque yo sea mago, sino que también los delincuentes tenían miedo del COVID. Claro. Dicen que las pandemias cumplen una cuestión cíclica, aparecen ya no vamos a ver nosotros otra pandemia, felizmente, pero si se repitiera la historia, ¿tomarían la misma decisión, la misma actitud, doctor? ¿De la cuarentena? Sí. Absolutamente, sin ninguna duda. Tendría que haber hecho lo mismo y a lo mejor con mayor dureza. ¿Por qué se dio esa rotación en el cargo, o sea, esa movida en el cargo del Interior a la Cancillería? ¿Sí me puedes contar detalles? Y la verdad que no sé, hay muchas conjeturas. A mí no me gustan las conjeturas, pero he escuchado de mucha gente conjeturas que no tenían que haberme cambiado. No me arrepiento. El hombre que está en el gabinete tiene que tener la ductilidad de marcharse cuando le ordena a su jefe. Y si no te querés ir, pues te vas a tu casa. ¿Por qué me cambiaron? Pues no lo sé. Hasta ahora no tengo una explicación. ¿Pero quién te avisa de la movida?
No, el propio presidente Abdo me dice, mira, va a renunciar Bergen de Itaipú, se va a tener que ir Federico, que está en la Cancillería de Itaipú, y no encontramos otra persona para la Cancillería que vos. Bueno, esa fue la explicación lógica del presidente de la República. Y la verdad que en los dos cargos que estuve, no pude ejercer los medianos conocimientos que tenía para una y otra cartera, porque la pandemia me atrapó. Sí, pero él te hizo sentir que te necesitaban en el otro lugar, o sea, no... Y probablemente, no sé, la historia me absolverá. La que me parece una anécdota espectacular es cuando vos contás que te va y le decía a Mario Agdo, voy a ser candidato. Sí. Incrédulo te dice él... Sí, la verdad que no me creyó ni medio. Pero después me dijo que me iba a apoyar. ¿Cumplió? No, no me apoyó moralmente. Moralmente. No me dio ni $1, no me deja la verdad. Sí. No tenía por qué darme finalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo era de un movimiento diferente al del Partido Colorado. Pero en la política a veces la mala administración del tiempo te hace jugadas de las que te podés arrepentir o no. Yo de ninguna de mis decisiones políticas no estoy arrepentido, pero si tuviera que repetirse la historia lo haría de otro modo. ¿Por ejemplo? Y lo haría de otro modo, hubiera buscado afanosamente un cargo en el Parlamento más que en la presidencia de la República. Si eso es bueno, yo estaba esperanzado de que 2 o 3 poderes fácticos de la economía nacional me iban a ayudar. Pero el dinero es cobarde y oportunista. Siempre apuesta al que va a ganar según las encuestas. Y como yo daba mal en las encuestas, me dijo, lo siento, será en otra ocasión. O sea, el dinero es cobarde y oportunista si hablamos electoralmente. Absolutamente, en todo. Ya no hay el que pone la plata en todas las canastas. No, ponen de a poquito. En unas canastas te pone una docena de huevos y a vos te da un huevo de codorniz. Ah, esa es la Claro, pero eso es para quedarse bien. Sí. Se ponen una curita en el alma. Sí. Hay otros que fueron más honestos, me dijo, ¿sabes qué? No te voy a dar un puto mango porque no tenés ninguna chance. Ahora, doctor, puedo decir, no, era el movimiento del gobierno, mi movimiento oficialista del gobierno. Una vez le pregunté a Juan Carlos Galavernas por tu figura y me dijo, y ahí él saca la frase, que lo dijo también antes, no es que me dijo primera vez a mí, lo de sandía. El doctor Acevedo es como una sandía. Es verde por fuera y rojo por dentro. Verde por fuera, febrerista, por tu origen, febrerista primero, ¿verdad? Y rojo por dentro, porque en el fondo podrías ser un buen colorado. No, él y Nicanor, ambos lo dicen, y me lo repitió el presidente Peña en un encuentro social, que si yo hubiera sido colorado, yo hoy hubieras estado hablando con un expresidente. Pero eso son pompas de jabón. Oye, ni gopea. Porque a la hora de la verdad, nadie me vino y me dijo, che, afiliate na. Nadie. Nunca. Nunca. Pero a Santiago Peña tampoco le dijeron. Pero él... A Santiago Peña le dijo Nicanor. Esto que te estoy contando. Sí, pero a Santiago Peña tampoco se fueron con la hoja de afiliación. Pero un sábado que la convención estaba diciendo que el partido tenía que quitarle a todo para afuera, él se acerca, logra afiliarse y hoy es presidente de la República. O sea, hay un ejemplo que marca que no estaban muy lejos de la realidad. Y no, los colorados tienen la pituitaria muy bien desarrollada. Tienen una vocación de poder inocultable. Mira. Y se reinventan y son capaces de hacer cualquier cosa con tal llegar al poder. Porque como decía Epifanio Méndez, el poder legitima todo. Cualquier maniobra se justifica. O sea, es una especie de Maquiavelo ñanandú, pero tiene toda la razón del mundo. Es como la maternidad. La maternidad legitima cualquier cosa. A una madre se le perdona todo. Todo. Sí. Y al que llegó al poder, el que tiene el poder finalmente le hace hincar el hocico a cualquiera y desata aplausos, a veces involuntarios, pero los desata. Con la subjetividad de que formaste parte de ese gobierno, ¿cómo calificar el gobierno de Mario Agdo? ¿El desastre Comarito fue una apreciación mediática desacertada? Absolutamente desacertada. Yo creo que el gobierno de Mario Agdo se caracterizó, yo puedo hablar con autoridad, de muchísima tolerancia. Yo creo que él respetó mucho las instituciones republicanas. Y yo dije, apenas terminó... Es más republicano que Cartes, es decir. Se lo va a añorar, dije. Y mucha gente la añora a Mario Agdo. Lo que pasa es que con Mario Agdo sucede lo que sucede con muchos líderes. De repente, al no articular movimientos internos fuertes, se pueden diluir por el camino. Pero Mario Agdo es una figura que todavía va a dar mucho que hablar, porque la política no mandó y nunca
hasta tanto se lo entierre. Entonces, por más de que se los critiquen, sobreviven. ¿Mostró ser más republicano que Horacio Cartes? ¿Cómo? ¿Mostró ser más republicano que Horacio Cartes? Y porque son dos figuras diferentes. El uno viene de un partido, viene de una historia política. El presidente Cartes viene del mundo empresarial, viene del poder fáctico legal, que es el mundo del comercio, es el mundo del dinero propiamente dicho. Entonces, lo que pasa es que ser republicano para mucha gente hoy no es un concepto muy claro, porque el Partido Colorado es un partido republicano. Su gobierno no es republicano porque no apuesta por la parte más vulnerable de la sociedad. Esta es una oligarquía del mundo financiero, del mundo vacunocrático, del mundo de los bancos, del mundo de la farmacéutica. Finalmente se hace todo a favor de esa oligarquía. Es decir, la conducción política en otra época se determinaba en la Junta de Gobierno. Hoy no. Hoy no se designan los directorios. Mira, el maestro Humberto Rubín tenía un programa fantástico que terminaba cada medianoche con Una Noche Más, Buenas Noches. ¿Te acuerdas? Una de aquellas discusiones memorables, la tuya con Carlos Filisola. Sí. En la que él te trata de sepulturero del Encuentro Nacional y vos le decís, sí, el sepulturero entierra lo que otro mató. ¿Te acuerdas Me acuerdo perfectamente. ¿Qué contexto era aquel debate? Humberto Rubín tenía la gran capacidad que vos estás de alguna manera repitiendo en provocar debates que por la situación y la coyuntura provoca alboroto. Y esa fue una invitación que hizo Humberto Rubín y bueno, tuvimos ese debate, para muchos desgraciado, para otros es oportuno. Finalmente en política no hay que nunca enojarse y el que se enoja, como decía Colombino, es que en política el que se picha pierde. Claro, pero ustedes estaban discutiendo la situación actual en ese momento del Encuentro Nacional. No, estamos discutiendo la política en general. Sí. Lo que pasa es que en el Encuentro Nacional yo entré ahí. O sea, el Encuentro Nacional en realidad se fundó en la escribanía Casabianca. Ah, mira. Claro, fomentado por don Carlos Caballero Gatti inicialmente, por Guillermo Caballero, Rafael Casabianca, y se convocó a colorados y liberales contestatarios porque se llegaba a la conclusión de que hacía falta un proyecto de unidad nacional. El Encuentro Nacional es un conglomerado de partidos y de movimientos, y jurídicamente, desde luego, en las elecciones del 93 era Alianza Encuentro Nacional. Sí, lista 9, bandera lila. En realidad era... Claro, el sol con las rayitas de diferentes colores, el sol comienza a brillar con el Encuentro Nacional. Así mismo con Guillermo Caballero, que lo tenga su santa gloria, el supremo arquitecto, lamentablemente no continuó su labor política porque hubiera sido un expresidente, porque era un gran líder político. Pero esa batalla presidencial pudo haber ganado. Pudo haber ganado si tenía estructura y plata. Pues teníamos en contra el aparato poderoso del Partido Colorado, donde se mezclaron tres personajes poderosos en el mundo electoral, donde lo que menos había era escrúpulos. Podestá, Lino Oviedo y Calega Laverna. Mira, Carlos Podestá, Lino Oviedo y Juan Calega Carlos Laverna. Laverna. Por supuesto que tuvieron que, por orden... Después del episodio diciembre del 92, de Argaña. Después de lo que se habla como un robo electoral. Claro. Ya posterior a Argaña. Ahí no estaba el argañismo. Y bueno, todas las encuestas le daban a Guillermo Caballero. Sí. Pero se invirtió el orden de la encuesta después. Claro, pero en la práctica, en las mesas electorales, es donde se cuentan los votos. ¿No se buscó luego una posibilidad de una candidatura única a la oposición o ese es un concepto que aparece mucho? No, se buscó. Se buscó arreglar el tema con Laíno y Caballero Vargas. Pancho de Vargas y yo intentamos ese encuentro. Uno de cada lado. Uno de cada Francisco lado. Vargas de Laíno. Buscamos un acuerdo. ¿Estuvo cerca el acuerdo? No, nunca estuvo, porque cada uno estaba muy seguro de ganar. Laíno estaba muy seguro de ganar y Caballero Vargas también, porque bueno, veníamos con todo con la ilusión de que era hora de que el Partido Colorado se marchara a su casa. ¿Quién le mató a Argaña? No se sabe. Moralmente, digo. No se sabe. Y moralmente, ese sí que es... O sea, ¿quién le mató a Kennedy? No se sabe. ¿Quién le mató a Argaña? No se sabe. Y creo que no se va a saber durante mucho tiempo, salvo que alguien resucite. Pero Argaña
para tu criterio, muere sobre la Avenida Venezuela? ¿Y la diagonal? Absolutamente, absolutamente. No, la lo otra historia, matan la ahí. de Istoé, no. ¿Lo de qué? No, lo de la revista Istoé de San Pablo que dijo que había muerto en un No, departamento. no, no, eso es fantasía. Yo conozco muy Sí, bien sí. los detalles de su asesinato, los días previos, cuando el juicio político estaba en ciernes. Vos sabés que yo tenía dificultades con Argaña cuando era presidente de la Corte. Él me negó mi matrícula porque fui procesado por la ley 209-294. Después nos convertimos en grandes amigos. Además me decía, haga la cuarta o la quinta proclama, pero burlándose de mi espíritu conspiraticio. Y a él lo mataron ahí donde lo mataron. Sí, Sí, seguro. eso es categórico. Absolutamente. A ver, te quiero preguntar también, doctor, en ese caso, ¿el general Rodríguez cumplió el rol, el desafío que le entregó el momento histórico? Sí cumplió. Porque él tenía que hacer una transición, no le podíamos pedir a él grandes logros operativos, sino una transición. Sí, ¿Cumplió? cumplió a medias. Él me recibió el 17 de febrero del 89. Sí. Conozco 14 días después. conozco por primera vez el palacio. Mira. Y yo le digo, general, ¿para qué te apuras para las elecciones? Quédate con la legitimidad que te da esta gesta libertaria y después apostá por la legalidad de las elecciones. Evidentemente no entendió la diferencia entre legalidad y legitimidad porque yo le propuse un pacto y una transición de 2 años bajo su conducción y ahí crear las nuevas reglas de juego. Porque era muy obvio que si había elecciones íbamos a perder, si tenía todo el aparato, el control del Estado. Y así fue. ¿Y él finalmente demora cuánto en llamar a elecciones? Casi en el acto. Con la diferencia de que el candidato tenía que haber sido Argaña y no lo fue, porque don Blas N. Riquelme le dice a Rodríguez, de Anágola candidato a presidente. Y lógico. Claro. Rodríguez no iba a ser Andrés el Breve, tenía que ser... Después hay un librito que antes con los diarios, cuando tenían más vigencia los diarios, venían estos libritos que se podían coleccionar. Y recuerdo que yo tenía uno en casa, ahora compraba a mi padre, don Ricardo Mateo Recalde de Princigalli, el día en que Rodríguez dudó en entregar el gobierno y retrataba el día que le tenía que entregar el gobierno a Guasmosi. Eso llegó a ocurrir la posibilidad de que él haya dudado de entregar el gobierno. No. Él tenía un compromiso muy fuerte con el mundo internacional, no podía zafarse. Eso sí, él estaba enojado. Estaba enojado porque en la constituyente se hizo unas adendas, de alguna forma llamar a la adenda por comodidad del lenguaje, por el cual no podía ser reelecto nunca él ni sus descendientes. Entonces él estaba enojado, pero aún así él cumplió y termina su discurso con la palabra misión cumplida, cuando le entrega el poder al presidente Guasmosi. Recuerdo que traía el diario Ultima Hora, un librito chiquitito, ¿verdad? El día en que Rodríguez dudó en entregar el gobierno. Voy a buscar un día, si encuentro te voy a acercar. Sí, yo no creo que haya dudado. Puede ser fantasía literaria también. No le gustó, no le encantaba, ni mucho menos, pero además me pareció también muy injusto que le quisieran procesar y cosas por el estilo. Claro. Te quiero también preguntar el caso de la llegada de Fernando Lugo al poder. ¿Cómo viviste ese proceso? Le pregunté el otro día al expresidente Nicanor Bartefruto cómo no le encontraban un hijo a Lugo. ¿Ustedes sabían lo de los hijos de Lugo? Claro. Antes. Sí, yo por lo menos. ¿Cuántos sabía vos? ¿De cuántos hijos tenía? Yo por lo menos sabía 2, pero me da igual. Finalmente, este país, ¿quién no tiene 2 o 3 dentro y fuera de la familia? Esa, sociológicamente hablando, yo no estoy haciendo ningún juicio moral porque vamos a entrar en un... ¿El Partido Colorado sabía? Claro que sabía. ¿Cómo no va a saber? Tenía todo el sistema de información a su favor. Oviedo sabía, Oviedo controlaba el sistema de inteligencia. Sí. Lo que pasa es que todos creyeron que podía haber ganado Oviedo. Y creo que hubo un encuentro ahí entre Nicanor, Tito Zaguier, Oviedo y compañía para ver si le daban o no le daban a Lugo. Pero Lugo se llevó un pedazo grande del Partido Colorado, si no, no hubiera ganado. Sí, una vez le pregunta el querido Augusto dos Santos a Juan Carlos Galaverna, ¿de cuántas conspiraciones participaste? Le dice a Galaverna. Y Galaverna saca a la Galaverna respuesta, le dice, en menos de lo que la gente cree, pero en más de lo que la prudencia recomendaba. Le robo la pregunta y te hago la misma pregunta. ¿En cuántas conspiraciones tuviste? Porque después te quiero preguntar por la de aquella conspiración con la que terminan en hecho intendente. No tengo Un la registro. habilidad de Juan Carlos Galaverna
pero me aproximo bastante a lo que él dice. Porque si de algo me puedo jactar es de ser un conspirador irredento. ¿De acuerdo? Siempre estoy en la conspiración. ¿Qué es lo que es la conspiración? Buscar el poder si no lo tenés y mantenerlo a toda costa si lo posees. Esa es la conspiración. Esa es la Y conspiración. se conspira en el trabajo, se conspira en la familia. Claro, en todos lados se conspira, siempre buscando el poder, porque el poder tiene una atracción irrefrenable. Por eso es que a veces el poder fractura amistades, rompe códigos, aleja a la familia. Ahí tenés, Rodríguez tuvo que nada más y nada menos que por el poder Claro, conspirar totalmente. contra su consuegro. Totalmente. El episodio de la renuncia de Mario Ferreiro y finalmente elegido, porque esa es la palabra, no electo, elegido Nenecho Rodríguez. Y a vos te citaron varias fuentes como parte de la conspiración. Vos fuiste el que prestó nomás la locación, fuiste el que armó la jugada. ¿Qué hiciste vos en ese proceso? Yo era ministro del Interior, por lo tanto el ministro de Asuntos Políticos. Sí, el ministro más político. Del gobierno. Sí. Entonces el presidente Audo me dice, vamos a usar tu casa como sitio neutral para que se pueda acordar y encontrar una salida política a la sustitución del señor Ferreiro. Efectivamente están en mi casa, me acuerdo bien, estaba Tony Barrios, estaba Arnaldo Samaniego, estaba Muculim, estaba por supuesto Dani, y fui llegando también en hecho, ¿verdad? Y ahí se acordó en principio qué es lo que tenía que hacer. Y conozco bien todas las condiciones que se pusieron. Yo simplemente era un espectador, yo no formaba parte de la conspiración. Y se acordó que Dani Centurión vuelva del Palacio de Gobierno a la Junta y sea elegido intendente. Ah, sí, esa fue la propuesta que se trató en mi casa. Yo simplemente fui un espectador y una especie de árbitro. Un testigo calificado. Ministro del Interior, ni sé. O sea, no era un cualquiera en esa coyuntura, lo cual no quiere decir, porque era un problema colorado, ¿verdad? Y el presidente Audo me pide, no me ordena, me pide, ¿puedes hacer el favor de prestar tu casa? ¿Y vos gustoso de conspirar? A mí me encantaba ser testimonio de una conspiración que a mí me encanta, pero esa fue una conspiración razonable de alguna forma. No ya cumplí, ¿entendió? ¿Por qué? Y porque Nenecho no cumplió finalmente, ¿verdad? Porque Nenecho había acordado que Dani tenía que ser. Lo que pasa es que él hizo unas maniobras muy astutamente, obtuvo la mayoría necesaria y se hizo... ¿Hay que jugarle por esa maniobra o harías lo mismo en una situación como esa? Porque claro. No, yo tengo código. Yo cumplo los pactos. Hay que tener código. Él no cumplió la palabra. Más que conveniencia hay que tener código. No, hay que cumplir el pacto. El pacto en política hay que cumplir porque nosotros no cumplimos, hay una suerte de karma o une contra vez. Claro, porque lo que cuentan es que en el otro lado le dijeron, Augusto Barney, que entiendo que es compadre suyo, luego no sé si ya de esa época después, le dice, allá vos vas a ser uno más del pacto. Acá vas a ser el intendente. Entonces él compara las ofertas y lógicamente que esta fue más apetitosa. Y se enojó Mario Audo y se enojó Horacio Carter. Los dos se enojaron. Debe ser uno de los pocos que le fumó en pipa a dos referentes tan importantes. No, y después se fueron a buscarlo otra vez porque no tenían otro candidato. Nenecho es un tipo muy astuto y un tipo muy audaz. Porque imagínate vos, joderle a Mario Audo, presidente de la República, joderle nada más y nada menos que a Horacio Carter no es poca cosa. Al mismo tiempo, no por turno. Al mismo tiempo. No. Sí. A Guaray sí el letrado. ¿Vaticinaste que podía terminar como terminó su proceso municipal? No, en ese momento no. Uno no puede saber qué va a suceder. Eso de que a vos te va a pasar esto el día de mañana. Sí, uno puede tener cierta previsibilidad, pero no tanta. ¿Cuánto le va a pesar la mochila de lo que ocurrió con la intervención al Partido Colorado ahora contra la oposición? Mucho. ¿Tanto para perder? Yo no creo que el Partido Colorado hoy pueda perder porque tenés una oposición muy dividida, sin proyectos, sin ideas y sin candidaturas notables. ¿Verdad? O sea, ni Joana ni Soledad son notables. ¿Cómo? Ni Joana Ortega ni Soledad Núñez son notables. No, son notables ambas. Lo que yo no encuentro es el mecanismo de cómo poder unificar dos. Si pudiera meter en una licuadora, van a hacer una medición y una va a ser la candidata. Bueno, ahí yo no estoy de acuerdo con eso personalmente, porque primero no es democrático. Segundo, tampoco es fiel. ¿Por qué? Porque las encuestas, vos sabés cómo son, se dibujan.
Y depende de quién sea el encuestador en ese momento. O sea, Joana Ortega tiene una investidura y una militancia asombrosa, encantadora. ¿Y Soledad? Y Soledad también tiene unas capacidades de gestión que lo ha demostrado. Por eso te decía yo, son dos cuadros políticos de la oposición que uno va a triunfar en detrimento de la otra. Y uno... En política uno no puede surgir en detrimento del otro. Me quedó picando la premisa conceptual que hiciste recién de que los ministros tienen que ser tan instruidos como para no enamorarse del cargo. Hoy hay ministros enamorados del cargo. Todos. Todos. Todos están enamoradísimos. Deberían acostumbrarse a que el cargo no es eterno. Vas a ver que muchos de los hoy ministros enamorados de su cargo, el día en que termine su periodo, se van a deprimir y van a tener miedo de salir a la calle. Por ejemplo, ¿quién es el más romántico de todos? ¿En qué sentido? El más idílico y el que está más enamorado del cargo. El que está todo te digo, todo. Yo no conozco uno que diga, vos sabés que yo soy fusible. Bola, mentira. ¿Y a quién le cambiaría si te dan 3 tickets para cambiar 3 ministros? Yo le cambiaría todo el gabinete, pero no porque, sino que es importante la renovación. Sí. Y me acuerdo de lo que hablamos con el presidente Peña, en una de las pocas conversaciones que tuve con él después de ser presidente, que si uno quiere ser un presidente objetivo, pragmático, no le nombres ministro a tus amigos, porque te va a costar destituirlos. ¿Le cuesta? Le cuesta. Él sabe que le tiene que cambiar a algunos, pero probablemente no lo haga. Y esa arenga que él hizo una vez en Consejo de Ministros diciendo, acá le quiero decir a ustedes que el que no se siente preparado, que se vaya. Va a levantar bien la mano y decir, no, presidente, estoy cansado. Más bola, todos están enamorados, están apasionados con sus respectivos cargos. Es más, cada uno se siente mejor que el otro. ¿Dónde y cómo le ve a Santiago Peña dentro de 3 años, cuando ya no sea presidente? Y probablemente apenas le va a hacer caso a Leticia. Porque de aquí a 2 años no le va a hacer caso a nadie. Así es la política. ¿Y el modelo Cartes? La soledad del poder. ¿Y el modelo Cartes? Que hoy es presidente del partido, tiene... El caso de Cartes es diferente. O sea, él cuando dejó el poder tenía un movimiento estructurado. Peña tiene la imprudencia o la habilidad de no tener movimiento interno. El movimiento interno le va a permitir continuar en política. Sí. El no tenerlo tiene la comodidad que no tiene compromiso con nadie. Pero si quiere seguir haciendo política, tiene que tener su movimiento propio. Hoy no hay un ladrillo del peñismo. No hay peñismo. No. Hay amigos, sí, de Peña. Pero el peñismo como línea política, como proyección política, como perdurabilidad política, anda y por ahí. ¿Y cuánto le va a complicar su relación con Horacio Cartes si él construye un peñismo? Su complicación va a ser siempre, por usar una palabra tuya, porque está unido, porque él depende de Cartes, es lo que es gracias a Cartes. Pero muchas de las gestiones hoy de Peña son exclusivamente de responsabilidad y factura de Peña. No vaya a creer que Peña le hace todo el caso que quiera a Horacio. Totalmente. Y Horacio también dice, yo no me meto en esto. También, dice, por conveniencia, ¿verdad? Dice, política. Pero vos sabés que en política el político siempre quiere influir. Sí, un par de viernes. Primero le toca a Horacio Cartes, después le toca a Hugo Velázquez. Y vos hablaste de conspiración, de conspirar en una oficina de la embajada norteamericana. Y te iba a preguntar cuándo está bien y cuándo está mal. Porque le declara a Mark Ofiel significativamente corrupto, decía, así fue él decía, ¿verdad? Y el anuncio en medio de una campaña electoral. ¿Eso estuvo bien? No, política, desde el punto de vista de Estado, no estuvo bien. Era una injerencia directa. Además, hay que entender, no es una ocurrencia de Ofiel. Ofiel cumple instrucción del Departamento de Estado. O sea, que se enojaban de vale con él. Hay que enojarse con el Departamento de Estado. Él habrá cargado tinta, porque disfrutaba las conferencias. Él era un mensajero. Sí. No hay que matar al mensajero, hay que matar el mensaje en todo caso. Claro que fue una injerencia, obvio, o no. ¿Y por qué uno de cada lado? Como uno de cada lado. Y Horacio Cartes y disfrutó todo el oficialismo y después le tocó el turno a Hugo Velázquez 2 semanas después, que le cuesta la candidatura. ¿En qué sentido que no estoy entendiendo? No. ¿Por qué hizo lo que hizo Estados Unidos de designarle significativamente corrupto a uno de cada lado interno del Partido Colorado? Primero a un disidente, Horacio Cartes, y después a un oficialista. Es una opinión muy personal. Creo que el Departamento de Estado lo que quería es que caiga el Partido Colorado. Quería que Efraín Alegre sea presidente. Alguien de la oposición, en este caso es Efraín Alegre, obviamente. Obviamente. ¿Por qué? Porque para los Estados Unidos y para su pensamiento,
la alternancia forma parte del ritual político. Sí. Y que yo no sé si tiene que ser ritual, pero eso lo tiene que decidir la ciudadanía. Por eso que yo estoy de acuerdo con la reelección como figura constitucional o como figura política. Felipe González tuvo 14 años en la Moncloa y nadie dice que es un dictador, pero porque lo eligió la ciudadanía. Totalmente, totalmente. Entonces, el derecho a la reelección es un derecho del ciudadano, no del que quiere ser reelecto. Totalmente. Doctor, creo que va a haber una charla con el doctor Clea Acevedo 2.0, porque contigo 6 horas terminan siendo poco tiempo, porque da gusto charlar contigo. Pero te quiero mostrar la foto, la de la dinámica, y que vos tenés capacidad para capear con la foto. Primera foto de la noche, la impresión que te causa. Luis Ángel González Macchi. González Macchi, un gran tipo, che. Bien. Por eso es que él se mueve como Lucho. Lucho es un gran tipo. Una cosa muy extraña. Nunca le fascinó el poder. Nunca. Bien. Él podía haber entregado el poder sin ningún problema. Le daba igual. Si convocaban a elecciones en ese mayo del 2000 que gana Yoyito, convocaban a elecciones, él se iba. Se iba ¿No si tenía quería. Sí, sí. Lucho, un gran tipo. Siguiente foto. Lino César Oviedo. Este es un personaje, el último líder carismático de las Fuerzas Armadas. Ah, mira. Probablemente si Lino Oviedo viviera, hubiéramos tenido parecido a un golpe de Estado. Porque era un tipo que le fascinaba el poder. Fíjate vos, dos tipos obsesionados con el poder. Argaña y Lino, ninguno de los dos llegaron. Llegó. Embajada Americana de Dixie. También. Siguiente foto. Luis María Argaña. Me acuerdo que yo le traté de déspota ilustrado. Déspota ilustrado. Sí, se enojaron conmigo muchos argañistas. Y Argaña le dijo, manga de mediocres. Eso es un halago, no una crítica. Un déspota ilustrado. Siguiente foto. General Alfredo Stroessner. Fui su prisionero más de 2 años. Un dictador. Si lo tuviera enfrente hoy, ¿qué le diría, doctor? Te dejó. Te dejó si no dejó tan te oí. Y eso es lo que le pasó. Mira. Siguiente foto. Juan Carlos Galaverna. Un profesional del poder. Un Midas de la palabra. Un Midas de la palabra. Palabra que toca, trasciende. Palabra que usa, trasciende. Así mismo. Un profesional del poder. Mi amigo. Mira. Siguiente foto. Fernando Lugo. Una esperanza truncada. Fernando Lugo podía haber sido, y lamentablemente sus aliados no lo permitieron, podía haber sido el gran coagulante de la unidad nacional. Eso que habla Ernesto Báez en su poema, un pacto de unión nacional. Una esperanza frustrada. ¿Por qué fracasó en ese concepto? Y que probablemente porque no tenía la experiencia política, le traicionó su mitra arzobispal. Ah, mira. Estuvo como cura. Tiene que haber actuado como político. Él era cura cuando escribía y le escuchaba todo, Siempre. pero no hacía... Él se formó como cura y siguió siendo cura y va a terminar siendo cura, psicológicamente. ¿Está muerto políticamente? Política no se muere nunca, porque él va a seguir siendo consultado. De hecho, le consultan, le preguntan, y en un momento dado su figura puede servir hasta de presencia simbólica para muchas cosas. ¿Y podría ganar una elección al Senado hoy? ¿Cómo? ¿Podría ganar una elección al Senado hoy si se candidata a una banca al Senado? Y hoy no creo ni que se presente, no, está fuera de está fuera de sus anhelos. Siguiente foto. Horacio Cartes. Y un poder fáctico legal. Porque hay poderes fácticos ilegales, el crimen organizado, etc. Pero Horacio Cartes está en la centralidad política. ¿Tiene todo el poder que dicen que tiene o está sobreestimado? Yo creo que está sobreestimado. No tiene tanto el poder como dice la gente tener. Él es uno más, pero supo manejarse muy bien. Él es uno de los pocos que vino fuera de la política, vino para quedarse y le encanta quedarse. ¿Cuántos años hay más ahí de cartismo? De Cartes no sé. Y del cartismo va a depender del resultado de las elecciones del 28. Si pierden, Si pierde, desaparece. Como desapareció el oviedismo al desaparecer Oviedo, el argañismo al desaparecer Argaña. ¿y por qué no desapareció el electronismo al irse Stroessner? No, ¿por qué? Porque 35 años no es lo mismo que 5 o 10. 35 y en una coyuntura geopolítica completamente diferente. Vos decís que se arraiga en la cultura misma. ¿Cómo? O sea, que penetra en la sociedad. Claro, en la sociedad. Porque en la sociedad no es Stroessner.
O sea, finalmente Stroessner es una figura dibujada por el Departamento de Estado. O sea, su presencia en Panamá en 1956 determina y le dieron el guión que él cumplió disciplinadamente. Mira. Siguiente foto. Nicanor Duarte Frutos. Nicanor Duarte Frutos es lo que debería caracterizar a la política nacional. El que llega a los cargos tiene que venir por la militancia, tiene que venir por la trayectoria, tiene que venir por el conocimiento. Ministro, o sea, vos decís que hizo el curso de honor. Una cosa muy extraña, nunca fue parlamentario. Y cuando quiso ser, no le permitieron. No permitieron, claro, no le dejaban jugar, ¿verdad? Bueno, siguiente foto. Mario Aldo Benítez. ¿Hablas todavía con él? Hace rato que no hablo con él. Es un hombre encantador. Creo que va a seguir dando mucho que hablar y, como dije una vez, lo van a añorar. ¿Cómo le tenés guardado en el WhatsApp? Presidente, Marito, Mario Aldo. En el WhatsApp lo tengo como Marito. Marito. Pero cuando le hablo y le trato de presidente. Presidente. Sí. Bueno, yo soy muy respetuoso de las formas. Sí. Siguiente foto. Paraguayo Cubas. Paraguayo Cuba es un fenómeno sociológico notable. Un hombre encantador, hablando con él personalmente. Pero después cuando habla, de repente se desbarranca y agrede innecesariamente. Pero, repito, el popular se va todo. Opa, pero es un hombre muy encantador. Yo era muy amigo de su padre. Fue mi compañero en la Facultad de Medios Modernos de Comunicación Social. Mira, ¿puede repetir la elección última? No creo. ¿No? No. Siguiente foto. Miguel Prieto. Y es una figura que va surgiendo. Contrariamente a lo que la gente a veces promueve, Piocoa, no. Hay que proteger a los nuevos líderes. Los nuevos líderes son necesarios si queremos tener una nueva república. Si yo aposté por una nueva república, no podés apostar sin nuevos exponentes de la política. Hay que protegerlo, hay que cuidarlo y hay que corregirlo si hace falta. ¿Ya tiene chapa de presidenciable? Y va a llevar mucho tiempo todavía. Creo que necesita un poco más de rodaje. Ahí está. ¿Otra foto? Efraín Alegre. Efraín Alegre es un militante tenaz. Creo que hoy está a destiempo, pero va a volver. Puede volver. Puede volver. ¿Puede ser, vuelve para ser senador o puede volver de vuelta para intentar una...? Yo no sé si va a volver a intentar ser presidente, no sé, no conozco, hace rato que no hablo con él, pero si quiere ser parlamentario va a llegar sin ningún inconveniente. Sí. ¿Por qué perdió 3 veces? Y probablemente porque no tuvo la estructura ni el dinero suficiente, porque hoy día si no tenés plata no ganás las elecciones, eso está claro. Eso que Lugo ganó con poca plata de mentira, también. Lugo tenía mucha plata también. Mira, siguiente foto, la última de la noche, Santiago Peña, presidente de la Santiago República. Peña, y yo creo que es muy poco tiempo todavía para juzgarlo. Me parece una temeridad y una irresponsabilidad sociológica juzgarlo, porque hizo más inversión que gasto en la política. Evidentemente, si algunos desaciertos los tiene, y los tiene, es justamente porque no viene de la militancia, está desconectado de las bases del partido. Mira, y eso es, o sea, hay que gobernar con el partido. Hay que gobernar con el partido, dentro del partido, para el país. Ese es el legado histórico político, o sea, de Bernardino como un apoyo, Caballero. Como si fuera una él necesita vincularse. Y Nicanor dijo en una entrevista que estuvo conmigo que Santi Peña está padeciendo lo que él, Nicanor, también padeció, de desvincularse de la realidad. Y el presidente de la República, y Nicanor conoce ese ambiente, es una burbuja, un microclima, un ecosistema que no permite la crítica. Como decía Nicanor, tipo los bufones del rey que te blindan. Eso es lo que le está pasando probablemente también al presidente Peña. ¿Por qué hace comunicación hoy? Porque el político es básicamente un comunicador. O sea, lo peor que me pueden decir a mí es que yo soy periodista. Yo estudié medios modernos de comunicación social. Estudié radio, televisión y cine. Estudié. Sí. Me enseñaron los jesuitas. Pero yo no soy periodista. Yo soy un comunicador y el político básicamente es un comunicador. Yo me voy a morir siendo político y una de las formas de hacer política es la comunicación, además de conspirar. ¿Y esa política partidaria todavía te queda un par de boletos para pelear una, y no te estoy tratando de viejo, sino que hablo de la energía que te quede para de vuelta a una contienda electoral? Yo soy un veterano, y un veterano mientras tenga salud está en condiciones. Ahora, me ubico perfectamente, yo estoy obligado a darle lugar
a los jóvenes, a los nuevos y compartir con ellos mi experiencia. Pero si me cabe la ocasión, como dice la hija del Che Guevara, y me dan un fusil, probablemente tenga 2 o 3 disparos todavía. ¿Todavía? Sí, Arecoidi. Doctor, los veteranos muestran sus preseas. ¿Tu mayor presea en la política? Mi código de lealtad. ¿Y sentí que la gente te reconoce eso dentro de la política? ¿Te retribuye eso? Yo creo que sí. Conste que esta es una sociedad ingrata y amnésica. Nadie se acuerda de lo que uno hizo. La gente vive muy al día y eso forma parte de nuestra condición de guaraníes recolectores. No tenemos un pensamiento estratégico. Y al no tener pensamiento estratégico probablemente no tengamos memoria. Pero yo aprendí a convivir con la ingratitud y en los últimos tiempos, por los años transcurridos, a estar rodeado de ausencias. ¿Qué frase metiste? Estar rodeado de ausencias. Mano, no sé si se acuerdan. Pero así, esa es la vida y hay que asumirla. Finalmente el tiempo no es el vivido, el tiempo es lo que te resta. Porque lo que pasó es un recuerdo y lo que te falta hay que gozarlo. Doctor, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy buena charla. Muchas gracias por prestarme tu horita de tiempo para debatir y para hablar de muchos temas. Y gracias a la audiencia por su tolerancia desde ya. Gracias, doctor. El doctor Euclides Acevedo esta noche con nosotros en este frente a frente. Linda charla, hay que decir. Creo que hasta acá en casi 2 meses, aunque tuvimos la interrupción de las fiestas de fin de año y las vacaciones los primeros días, una de las mejores charlas, que vamos a repetirla de vuelta hoy a las 23 para la gente que como yo llega más tarde a la casa. Y mañana todos los cortes en redes sociales, como dice el doctor, donde se crea un poco de alboroto con las declaraciones para que la gente también pueda darle me gusta, comentar o compartir. Si Dios nos dice otra cosa, mañana a las 6 en punto hacemos otra Mañana de Unión aquí a través de la R800 AM y Unión TV. Que pasen bien.